Estos son 3 mitos legales que seguramente has escuchado. Si vivo muchos años en una casa, ¿me vuelvo propietario? Eso es totalmente falso. Bienvenidos a Café Derecho. El día de hoy vamos a hablar de algunos mitos que seguramente has escuchado. El primero de ellos es precisamente el creer que por vivir en un lugar por muchos años nos volvemos dueños. O bien, si somos dueños, el pensar que si alguien vive en mi casa por muchos años, la voy a perder. Si bien es cierto que existen procedimientos legales que tienen la finalidad de declarar a alguien como dueño, no es tan fácil. La propia ley establece requisitos para que se pueda lograr. ¿Qué se requiere? Vivir en ese lugar por los años que la propia ley establece. Acorde al lugar, acorde a las leyes que se deban aplicar, existen plazos como 5, 10 o 20 años. Pero además, tienes que poseer ese bien de forma continua. Esto que implica que te encuentres residiendo en ese lugar sin haberte ausentado igualmente por el plazo que establece la ley. En algunas leyes contemplan 6 años, en otras 1 año. Entonces, si sigues viviendo continuamente, pudiera ser que ya reuniste ese requisito. Pero también tu posesión debe ser con el elemento más importante, que es a título de dueño, es decir, que tú poseas como si fueras el propietario. Esta es la clave para que se pudiera dar el supuesto de volvernos dueños. ¿Y por qué existe esto en la ley? Aún en estas fechas existen muchas personas que confían en otras y compran incluso de manera verbal. Entonces no tienen el modo de acreditar que son los dueños. Y ya no está quizá la persona que les vendió o no, simplemente no la localizan. Por ello es que la ley contempla esas opciones, para que te declaren propietario sin que cuentes con el documento idóneo, que en la mayoría de los casos es una escritura pública. Pero insisto, debes reunir ciertos requisitos para que puedan declararte propietario. También, si tú eres dueño, no tengas miedo. Muchas veces personas que son dueños no rentan sus casas por el temor a que su arrendatario se vuelva el propietario, se quede con sus casas. No es tan sencillo. O incluso no hacen un contrato precisamente por ese temor. Déjenme decirles que es mucho más riesgoso el no hacer un contrato de arrendamiento por escrito que sí contar con ello. Porque si no tuvieran el contrato por escrito, quizá el arrendatario ante una autoridad diga: yo soy dueño, no era arrendatario, yo le compré la casa y simplemente no tengo la escritura. Mientras que si tú la estás rentando y tienes un contrato por escrito, allí tienes como acreditar que su posesión es en calidad de arrendatario y no como propietario. Por ello, mi consejo es que tengas los documentos idóneos que acrediten el por qué estás en posesión. Y recuerda, no podemos entrar a un bien y simplemente querer apoderarnos de ellos, porque no es tan sencillo. ¿Puedo perder mi casa si hago mi testamento? Este es uno de los mitos más comunes y seguro tú lo has escuchado. Sin embargo, déjame decirte que es totalmente falso. Toda persona puede hacer su testamento a la edad que quieran, siempre y cuando sean mayores de edad. Y no pasa nada con sus bienes. Pueden disponer de ellos, pueden venderlos, pueden donarlos, pueden prestarlos y siguen siendo los propietarios. Tienen plena disposición de sus bienes. Incluso pueden hacer un testamento nuevo si así lo desean. Créanme que el realizar un testamento dará mayor certeza a cuál es su voluntad, tendrán mayor seguridad de que a su partida las cosas se harán como ustedes lo deseaban. El testamento es un acto de amor hacia los hijos y les allanará mucho para cuando ya no estemos. Si no firmo, no hay contrato, es totalmente falso. La ley contempla diferentes tipos de contratos. Tenemos contratos por escrito y también tenemos contratos verbales. Incluso, todos los días celebramos contratos aún sin saberlo. Por ejemplo, cuando te subes al transporte público, tú pagas tu pasaje y el chofer te traslada, estás celebrando un contrato de transporte. O cuando compras una taza de café, estás celebrando un contrato. Y aunque son verbales,
surten plenamente sus efectos jurídicos, es decir, se generan derechos y también obligaciones. Sin embargo, mi consejo es que trates de que cuando vas a celebrar un contrato, es mejor que lo hagas por escrito, porque en él se van a contemplar las cláusulas específicas y todo aquello que puede pasar ante un incumplimiento del mismo. Gracias por haber estado en Café Derecho y nos vemos en el próximo video.